Ahora les toca a ustedes hacerse cargo de nuestro crédito. Cuando mi hijo Mateo dijo esas palabras, no podía creer lo que oía. Después de haber pagado finalmente nuestra hipoteca de 35 años, ahora pretendía que nosotros, sus padres, nos hiciéramos cargo de la de él y su esposa. Es imposible que asumamos otro crédito, ya no estamos en edad para eso, le respondí, intentando mantener la calma. Pero fue su mujer, Sofía, quien replicó con una frialdad que me heló la sangre. Nuestra situación también es difícil, ¿sabe? ¿O piensa disfrutar de su tranquilidad mientras nosotros nos ahogamos en deudas? En el momento en que nos negamos, comenzó un acoso diario, una campaña de hostigamiento que ninguno de los dos vio venir. Pero Mateo y Sofía no sabían que cada una de sus acciones era un nudo más en la soga que ellos mismos se estaban atando al cuello. Mamá, la policía está acá. La voz temblorosa de Sofía al otro lado del teléfono fue la señal. Mi venganza, lenta y meticulosamente planeada, finalmente había comenzado. Mi nombre es Isabel Martínez, tengo 65 años. Mi esposo, Ricardo, acaba de cumplir los 70. Durante 35 largos años, mi marido y yo trabajamos sin descanso para pagar la hipoteca de nuestra casa, un hogar en el corazón del barrio de Villa Devoto, con sus calles arboladas y su aire de pueblo dentro de la gran ciudad. Yo trabajé 30 años en la sucursal de un banco provincial, mientras que Ricardo fue jefe de obra en una constructora, pasando sus días bajo el sol y entre los cimientos de edificios que hoy forman parte del paisaje de Buenos Aires. Ninguno de los dos tenía un sueldo exorbitante, pero con esfuerzo, honestidad y una vida austera, logramos lo que parecía un sueño lejano. El mes pasado, hicimos el último pago de la hipoteca. Lo logramos, vieja. La cara de Ricardo al volver del banco ese día, una mezcla de euforia y alivio, es una imagen que jamás podré olvidar. Fueron muchos años de sacrificio, mi amor. Te felicito, le dije, y las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. 35 años. Una vida entera. Durante todo ese tiempo, sacrificamos vacaciones, limitamos las salidas a cenar y cada peso extra iba destinado a esa deuda. Comprar ropa nueva, ir a la peluquería, cualquier pequeño lujo personal quedaba siempre para después. Ahora podríamos empezar a usar algo de dinero para nosotros, ¿no te parece? Me dijo Ricardo, con una ternura que me conmovió. Claro que sí. Me encantaría que hiciéramos ese viaje a las termas de Entre Ríos que siempre quisimos. Por primera vez en décadas, sentíamos que el futuro nos pertenecía, que podíamos llenarlo de planes y sueños propios, no de obligaciones. Nuestro único hijo, Mateo, tiene 35 años. Es el centro de nuestro universo, el hijo que criamos con todo el amor y el esmero del mundo. Hace 3 años se casó con Sofía, y ahora tienen un hijo de 7 años, nuestro nieto Tiago. Desde siempre, hemos apoyado a la familia de mi hijo sin dudarlo un segundo. Le dimos el equivalente a varios miles de dólares para la fiesta de casamiento. Cuando compraron su moderno departamento en Palermo, les ayudamos con una suma considerable para el anticipo. Cuando nació Tiago, les regalamos otra importante cantidad de dinero para que no les faltara nada. Las cuotas del jardín y del colegio privado siempre contaron con nuestra ayuda. Para nosotros, era un placer hacerlo. La felicidad de nuestro hijo era, y siempre había sido, nuestra propia felicidad. Sofía, al principio, parecía una chica encantadora. Nos llamaba papá y mamá con cariño, y Tiago era un sol, siempre apegado a nosotros, sus abuelos. Pero en el instante en que se enteraron de que habíamos cancelado la hipoteca, algo en ellos cambió. La transformación fue sutil al principio, casi imperceptible. Felicitaciones, viejos. La llamada de Mateo para felicitarnos me llenó de alegría, pero las palabras que siguieron me dejaron una extraña sensación. Che, ustedes todavía están llenos de energía. ¿Qué piensan hacer ahora? ¿Hacer de qué, hijo? No sé, ahora van a tener más tiempo libre, más plata. Su tono, extrañamente inquisitivo, me generó una pequeña incomodidad, como una piedra en el zapato.
Las llamadas de Sofía también se hicieron más frecuentes. Isabel, qué alegría lo de la hipoteca. ¿Pero ustedes están bárbaros de salud? No. Porque nosotros, con nuestro crédito, la estamos pasando bastante mal. Todavía nos quedan 20 años por delante. Al principio, pensé que eran simples conversaciones, quejas cotidianas sobre la difícil economía del país. Pero poco a poco, empecé a ver el hilo que unía todos esos comentarios. Una semana después, Mateo nos visitó con una propuesta que nos dejó helados. Pa, tenemos que hablar de algo importante. Llegaron los tres a casa. Tiago, mi nieto, al principio corrió a abrazarme como siempre, pero noté en él una extraña distancia, como si le hubieran dado instrucciones. Es sobre nuestro crédito, dijo Mateo, yendo directo al grano. Tenemos una cuota mensual altísima, el equivalente a $1.500, y nos quedan 20 años. La verdad, no damos más. Entiendo perfectamente, hijo. Nosotros también pasamos por eso y fue muy duro, le respondí con empatía. Por eso ahora les toca a ustedes hacerse cargo de nuestro crédito. El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Ricardo y yo nos miramos, atónitos. Ustedes ya no tienen deudas y cobran sus jubilaciones, ¿no? Continuó, como si fuera lo más lógico del mundo. ¿No podrían pagar ustedes nuestra cuota? Me quedé sin palabras. $1.500 al mes durante 20 años. La cifra total era astronómica, casi $360.000. Eso es imposible, Mateo. Es una fortuna, logré articular. Mientras yo intentaba procesar el shock, Sofía intervino, con un tono que mezclaba victimismo y exigencia. Isabel, ustedes son sus únicos padres. ¿No ven que la estamos pasando mal? Y no les pedimos que lo paguen todo de una. Solo que se hagan cargo de la cuota mensual. Su actitud era la de alguien que reclama un derecho adquirido. Mi esposo, Ricardo, también estaba perplejo. Mateo, es una locura. No podemos. Nosotros también tenemos que pensar en nuestra vejez, en nuestros ahorros. Pero, papá, ¿vas a quedarte de brazos cruzados viéndonos sufrir? Claro que no, pero... Estábamos en un callejón sin salida. Deseábamos la felicidad de nuestro hijo, pero esa cifra era un peso demasiado grande para dos jubilados. Déjenos pensarlo un poco, dije, para ganar tiempo. La expresión de Mateo se endureció al instante. ¿Pensar qué? Soy tu hijo. ¿Me estás diciendo que no podés ayudarme? Mateo, no es esa la forma. Estamos al límite. Gritó, perdiendo la compostura. Capaz que por esto perdemos el departamento. Sofía comenzó a llorar, unas lágrimas que parecían brotar a voluntad. Por favor, Isabel, ayúdennos. Se lo suplicamos. Pero había algo en ese llanto, una nota falsa, un matiz teatral que no me convencía. Era solo mi imaginación. Finalmente, se fueron con la promesa de que, lo pensaríamos. Pero en mi pecho, una pequeña semilla de angustia había comenzado a germinar. A partir de ese día, el teléfono no paró de sonar. Mamá, ya lo pensaste. Isabel, de verdad no le importa lo que nos pase. Atrapados en nuestra incapacidad para dar un no rotundo, las exigencias de mi hijo y mi nuera solo fueron creciendo en intensidad y descaro. Al día siguiente de comunicarles nuestra negativa definitiva, la actitud de Mateo y Sofía se transformó por completo. La amabilidad fingida desapareció, dando paso a una hostilidad abierta. No puedo creer que sean tan egoístas. ¿Cómo le vas a negar algo así a tu propio hijo? La voz de Mateo en el teléfono destilaba una ira contenida. Pero, Mateo, casi $400.000 es. ¿Y entonces cuánto pueden darnos? No se trata de la cantidad, hijo. Es que no podemos. Mientras intentaba explicarme, Sofía me arrebató el teléfono. Escúcheme,
Isabel. Le importa más la plata que su hijo, que lleva su misma sangre. Sus palabras me hirieron profundamente. No era una cuestión de dinero, sino de la angustia de quedarnos sin nada para nuestra vejez, de la inseguridad de un futuro en un país tan inestable. No es eso lo que quise decir. Entonces, ¿por qué no nos ayuda? Ustedes ya se sacaron la soga del cuello con su hipoteca, ahora les toca a ustedes pagar la nuestra. Su tono se había vuelto agresivo, casi amenazante. Sofía, por favor, no me hables así. Le hablo como se me da la gana. ¿O no es verdad? Toda la vida dependiendo de sus padres para todo y ahora que les toca a ustedes devolver el favor, se hacen los desentendidos. Nunca he dependido de mis padres. Al contrario, siempre he intentado ser un pilar para mi propia familia. Pero sus palabras eran dagas envenenadas. A partir de ese momento, las llamadas se convirtieron en una tortura diaria. Sonaba el teléfono al despertar, a la hora del almuerzo, durante la cena, justo antes de dormir. 1, 2, 10 veces al día. ¿Cambiaron de opinión? Mamá, ¿hasta cuándo nos van a tener esperando? Nuestra vida depende de esto, carajo. El agotamiento nos vencía. Llegó un punto en que el sonido del teléfono nos provocaba un sobresalto. El contenido de las llamadas también fue escalando en violencia psicológica. Les da lo mismo si terminamos en la calle. Si declaramos la quiebra, va a ser por su culpa. ¿Y qué pasa si Tiago no puede seguir yendo a su colegio? ¿Eso quieren? Mencionar a mi nieto era su golpe más bajo. Mi corazón se encogía, pero la cifra seguía siendo un muro infranqueable. Y los fines de semana, la tortura se volvía presencial. Aparecían sin avisar, tocando el timbre insistentemente. Estamos ocupados, vengan otro día, les decía a través de la puerta. Mamá, me vas a echar de tu casa. La voz de Mateo, cargada de victimismo, me obligaba a abrirles. Una vez dentro, se sentaban en nuestro living y repetían la misma cantinela durante 2, 3 horas. Sus exigencias se volvieron más concretas y aterradoras. Hagamos una cosa, pongan un débito automático de la cuota desde su cuenta. Yo me encargo de hacer el trámite en el banco, solo présteme su tarjeta de débito y su CBU. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si les entregaba eso, perdería todo el control. Sería el principio del fin. Eso es imposible, Mateo. No confías en tu propio hijo. No es una cuestión de confianza. Entonces, ¿qué carajo es? Estamos desesperados. Sofía volvía a su actuación, con lágrimas de cocodrilo. Por favor, Isabel, de verdad la estamos pasando muy mal. Pero yo ya no le creía. Sus lágrimas me parecían tan falsas como un billete de 3 pesos. Les pedía tiempo para pensar, y ellos me acorralaban. ¿Hasta cuándo? Mañana nos das una respuesta. El acoso no se detuvo ahí. Empezaron a vigilar cada uno de nuestros movimientos. Che, mamá, ¿a dónde fuiste ayer a la tarde? Me contaron que estuviste tomando un café con tus amigas, Isabel. Veo que plata para tus gustos no te falta. Estaban interrogando a los vecinos. Fue Elena, mi vecina de toda la vida, quien me lo contó. Isabel, tus hijos anduvieron preguntando por ustedes. ¿Qué querían saber? Querían saber cómo vivían, en qué gastaban la plata, si se daban lujos. Con mucho detalle. Sentí una vergüenza terrible, como si fuéramos nosotros los que estuviéramos haciendo algo malo. Sus demandas no se limitaron al crédito. Un día, Mateo me llamó con un nuevo pedido. Ma, el domingo es la kermés de Tiago en el colegio. Qué bueno, hijo. Sí, pero entre la entrada, la comida y todo eso, se nos va un dineral. ¿No me podrás prestar unos 200.000 pesos? La cifra era absurda. 200.000 pesos para una fiesta escolar. Me parece demasiado, Mateo. ¿Qué estás diciendo? Es para tu nieto.
No seas miserable. El tono de Sofía, que estaba escuchando, ya no guardaba ni la más mínima formalidad. Cediendo ante la presión, se los di. La palabra nieto era mi punto débil. Días después, charlando con la madre de un compañero de Tiago, descubrí la amarga verdad. ¿Sabes, Isabel? El día de la kermés, vimos a Mateo y Sofía en el casino de Tigre. El pobre Tiago estaba solito, comiendo un pancho. Quedé destrozada. El dinero que supuestamente era para mi nieto, lo habían usado para jugar. Las mentiras se acumulaban. Tiago se enfermó y tuvimos que gastar un montón en médicos y remedios. Preocupada, llamé a la clínica. La recepcionista me informó que Tiago había ido una sola vez por un simple resfrío. El costo total no superaba los 10.000 pesos. Era todo una farsa. Lo que colmó el vaso fue cuando intentaron engañarnos con un montaje. Mamá, es terrible. El banco nos mandó una intimación porque no podemos pagar el crédito. Mateo apareció en casa, pálido, mostrándome un papel. ¿De verdad? Me alarmé. Pero Ricardo, más tranquilo, tomó la carta y la examinó con atención. Mateo, esto no es una intimación. Es solo el resumen mensual del estado de la cuenta. Ah, sí. Capaz me confundí, dijo, arrebatándole el papel de las manos y guardándolo a toda prisa. La intención de estafarnos era descarada. Esa misma tarde, después de que se fueran, mientras limpiaba el living, encontré un papelito doblado debajo de la mesa. Lo abrí. En la parte superior, escrito a mano, decía, Plan de operaciones. Debajo, había una lista detallada de su estrategia para sacarnos dinero. 1. Usar mentiras, enfermedad, etc., para dar lástima. 2. Usar al nene para apelar a los sentimientos. 3. Explotar la culpa de mamá. 4. Cansarlos con pedidos constantes hasta que cedan. 5. Objetivo final, conseguir la tarjeta y los datos de la cuenta. Mis manos temblaban. No era desesperación. Era un plan fríamente calculado. Una estafa. Esa noche, hablé seriamente con Ricardo. Ricardo, esto ya no es un problema familiar. Tenés razón. Esto es un delito. Pero, ¿qué podemos hacer? Estábamos perdidos. Después de todo, era nuestro hijo. No podíamos simplemente ir a la policía. Como si percibieran nuestra indecisión, sus acciones se volvieron aún más audaces y peligrosas. Un día, al volver de hacer las compras, notamos algo extraño. Ricardo no había cerrado la puerta con llave. Claro que sí, como siempre. Pero era evidente que alguien había entrado. Había papeles revueltos en el escritorio, un cajón entreabierto. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Al día siguiente, llamé a Mateo. Ah, sí. Ayer pasé un rato por casa. Me acuerdo dónde guardan la copia de la llave. Mi hijo había entrado a nuestra casa a escondidas, en nuestra ausencia. ¿A hacer qué? Quería ver dónde guardan las libretas del banco, esas cosas. Nada más. Quedé paralizada. Mateo, eso es allanamiento de morada. ¿Qué decís, mamá? Es la casa de mis viejos. ¿Qué tiene de malo? No escuchaba razones. A partir de ese día, cada vez que salíamos, entraban en casa. Al principio solo revisaban papeles, pero la escalada continuó. Una mañana, noté que mi anillo de casamiento no estaba. Lo había dejado, como siempre, junto al lavamanos del baño. El reloj de Ricardo, un recuerdo de su padre, también había desaparecido, junto con su pluma fuente favorita. Mateo, vos no viste mi anillo. Le pregunté por teléfono. Ni idea, ma. Conociéndote, seguro te lo olvidaste en algún lado.
Se hizo el desentendido. Pero esa misma tarde, al mirar las redes sociales de Sofía, me quedé sin aliento. Había subido fotos de carteras de lujo, joyas nuevas, un viaje relámpago a un hotel boutique y una cena en una parrilla carísima de Puerto Madero. Hacía mucho que no nos dábamos un gusto en familia. De vez en cuando, un lujo es necesario, escribió junto a las imágenes. Estaban malgastando el dinero obtenido de la venta de nuestros bienes más preciados. Sofía, veo que andan de compras y viajes caros. ¿Y cuál es el problema? Un lujo de vez en cuando no le hace mal a nadie. Pero decían que no tenían dinero. Si vos nos pagaras el crédito, ¿no tendríamos que preocuparnos por eso, no? Sus palabras me provocaron un mareo. La desfachatez era total. Y entonces, ocurrió lo imperdonable. Un día, descubrí el cajón de la cómoda del dormitorio, donde guardábamos las cosas de valor, completamente revuelto. Ricardo, no puede ser. El collar de mamá no está. El único recuerdo que me quedaba de mi madre, un collar de diamantes que ella había heredado de su propia madre, había desaparecido. Según el certificado de tasación, tenía un valor de casi $15.000. Desesperada, llamé a Mateo. No sé nada de ningún collar. Ustedes son los únicos que entran en esta casa. ¿Tenés pruebas? Temblando de rabia, entré de nuevo en las redes sociales de Sofía. Y allí estaba la prueba, en una publicación que me heló la sangre. Vendí un anillo y un collar viejos que tenía guardados. Me dieron una buena plata. La llamé inmediatamente. Sofía, ¿por qué vendiste el collar de mi madre? Con un descaro absoluto, me respondió. Ah, eso. Era tan importante. Una cosa tan antigua, seguro que ni la usabas. Es un recuerdo de mi madre que vale una fortuna. Una fortuna. No sabía. A mí me dieron mucho menos que eso. No había ni una pizca de arrepentimiento en su voz. Devolvémelo, le supliqué, llorando. Ya lo vendí, es imposible. Mejor hablemos de nuestro crédito, ¿qué decidieron? Su intento de cambiar de tema me llenó de una desesperación gélida. El collar, un tesoro cargado de recuerdos, tratado como basura. Mi esposo estaba fuera de sí. Isabel, esto es el límite. ¿Se creen que por ser nuestro hijo puede hacer lo que se le dé la gana? Pero a Mateo y a Sofía nuestro dolor no les importaba en lo más mínimo. Al contrario, sus exigencias se volvieron aún más macabras. Cuando ustedes se mueran, vamos a heredar todo igual. ¿Por qué no nos lo dan en vida y listo? Las palabras de Sofía eran de una crueldad insondable. Es para tu hijo. Un viejo como vos no necesita estas cosas de valor, agregó Mateo con naturalidad. Mi salud empezó a deteriorarse. Tenía dolores de estómago, no podía dormir por las noches, perdí el apetito. Isabel, tenés que ir al médico, insistía Ricardo, preocupado. Pero yo no quería ni verles la cara. Para colmo, empezaron a difamarnos en el barrio. Mis suegros son unos avaros, no nos quieren ayudar con el crédito, le contaba Sofía a quien quisiera oírla. Nos hacían quedar como los malos de la película. Tiago, mi nieto, estaba completamente adoctrinado por ellos. Los odio, abuelos. Son malos y egoístas. Jamás pensé que llegaría el día en que escucharía esas palabras de la boca del niño que tanto habíamos malcriado. Me sentía completamente sola, aislada en un infierno del que no podía escapar. Pero en medio de esa oscuridad, una frase de mi esposo lo cambió todo. Nosotros no somos un cajero automático. Esa simple frase fue como un rayo de luz. Desperté. Tenía razón. No éramos su cajero automático. Algo dentro de mí hizo un clic definitivo. Tenés razón, Ricardo. No lo somos. Hasta ese momento, había aguantado por la idea de que eran familia. Pero ya no había más excusas.
Lo que estaban haciendo era un delito, con todas las letras. Había trabajado 30 años en un banco. Tenía conocimientos de finanzas, de leyes y una red de contactos. ¿Por qué no había pensado en usar todo eso? El afecto familiar me había cegado, pero mi paciencia había llegado a su fin. Ricardo, se acabó. No voy a tolerar esto ni un día más. Estoy con vos. Hay que resolverlo por la vía legal. Esa noche, nos sentamos en la mesa de la cocina y trazamos nuestro propio plan de operaciones. Lo primero fue analizar la situación con frialdad. Vamos a hacer una lista de todo lo que nos han hecho, dije, tomando papel y lápiz. 1. Exigencia de pago de su crédito, total aproximadamente $360.000 americanos. 2. Acoso y amenazas constantes por nuestra negativa. 3. Allanamiento de morada y robo de objetos de valor. 4. Venta de los objetos robados para lucro personal. 5. Difamación entre los vecinos. 6. Daño psicológico y moral. Al verlo todo escrito, la gravedad de sus crímenes se hizo aún más evidente. Esto es un ataque premeditado, concluí. Su objetivo era acorralarnos y despojarnos de nuestro patrimonio. Al día siguiente, comencé a recolectar pruebas de manera profesional. Fui a una tienda de electrónica en la calle Florida y compré las cámaras de seguridad más modernas y discretas que encontré. Le recomiendo este modelo con grabación de audio de alta fidelidad y sensor de movimiento, me aconsejó el vendedor. Solo graba cuando detecta presencia. Compré 6 cámaras y las instalé en puntos estratégicos de la casa: la entrada, el living, nuestro dormitorio, el pasillo, el escritorio donde estaba la caja fuerte y hasta en la cocina. Creé una red de vigilancia perfecta. Luego, instalé un sistema para grabar todas las llamadas telefónicas. Cada amenaza, cada exigencia, quedaría registrada. Parecemos espías de una película, bromeó Ricardo. En esta guerra, tenemos que usar todas las armas disponibles. Para asegurar las pruebas, guardé copias de todos los archivos en la nube, a prueba de cualquier intento de destrucción. El paso más importante fue preparar la estrategia legal. Usé mis contactos del banco para encontrar al mejor abogado. Tenés que hablar con el doctor Morales. Es un especialista en estos casos, me recomendó mi ex colega, ahora gerente del departamento legal. En la primera reunión en su estudio sobre la avenida Corrientes, le expliqué toda la situación. Señora Martínez, esto es un caso de una gravedad extrema, dijo el doctor Morales mientras revisaba los documentos que le llevé. Aquí tenemos varios delitos: allanamiento de morada, robo, extorsión. Y por la vía civil, una demanda por daños y perjuicios. ¿Qué tipo de condena podrían recibir? Por el allanamiento, hasta 3 años de prisión. Por el robo, hasta 10. Considerando la premeditación y la naturaleza del delito, es muy posible que reciban una condena de prisión efectiva. Me quedé helada. La posibilidad de que mi propio hijo fuera a la cárcel era abrumadora. ¿Y la demanda civil? Podemos reclamar el valor de los bienes robados, que solo con el collar ya es una suma importante, más el resto de los objetos. Además, una indemnización por el daño moral. Podríamos estar hablando de una cifra muy considerable. El monto superaba mis expectativas. El problema es si tienen con qué pagar, añadió el abogado. De eso no se preocupe. Tienen un departamento a su nombre. El doctor Morales asintió. Perfecto. En ese caso, podemos solicitar un embargo sobre la propiedad. Le pagué sus honorarios y firmamos el contrato. Era una inversión necesaria. Luego, me dediqué a hacer una lista detallada de cada objeto robado y su valor. El collar de mi madre, comprado en la década del 70, tenía un valor actual estimado de $15.000. Mi anillo de casamiento, de unos $6.000.
El reloj de Ricardo, una pieza de colección, valía al menos 4.000. Su pluma, unos 1.500. En total, el valor de lo robado superaba los $25.000. Es increíble cómo se acumula, dijo Ricardo, asombrado. Y Sofía, en su ignorancia, lo malvendió todo por 2 pesos. ¡Qué estupidez!, dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Ya no sentía ni una pizca de afecto. Paralelamente, investigué las casas de empeño. Con la intervención del doctor Morales, no fue difícil conseguir los registros de venta. Efectivamente, aquí está la transacción. Tenemos la fotocopia de su documento, el gerente de la tienda cooperó. Recuerdo el caso. Me pareció extraño que una chica tan joven vendiera joyas tan antiguas y de valor. Parecía apurada, aceptó la primera oferta sin discutir. La imprudencia de Sofía nos había proporcionado una prueba irrefutable. También tomé precauciones en el banco. Puse alertas en todas nuestras cuentas para prevenir cualquier extracción no autorizada. El último paso fue tenderles una trampa. Vamos a dejar dinero en efectivo a la vista para tentarlos a entrar, le propuse a Ricardo. No es muy arriesgado. No te preocupes. Las cámaras grabarán todo y nosotros estaremos en un lugar seguro. Coloqué un fajo de billetes, una suma importante, sobre la pequeña caja fuerte del escritorio, dejándola deliberadamente entreabierta. Luego, llamé a Mateo. Hijo, mañana nos vamos por 3 días a las termas con tu padre. Ah, ¿sí? Qué bueno. Noté un destello de interés en su voz. Hacía mucho que no dejábamos la casa sola, estoy un poco preocupada. No te hagas problema, ma. Cualquier cosa, yo paso a dar una vuelta. Ustedes disfruten. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Estaba segura de que entrarían. Al día siguiente, nos registramos en un hotel en el centro de la ciudad. Desde allí, podíamos monitorear las cámaras en tiempo real en mi computadora portátil. Tal como lo previmos, esa misma noche, entraron. Eran las 10 pasadas. Mateo y Sofía, usando su llave, se movieron por la casa como si fuera suya. Fueron directo al escritorio. «Mira esto. Hay un montón de plata», exclamó Sofía, sus ojos brillando al ver el fajo de billetes. «¡Qué suerte! Con esto podemos pagar el viaje a Brasil que queríamos», dijo Mateo, contando el dinero con avidez. Pero lo que escuchamos a continuación nos heló la sangre. «Si tienen esto acá, seguro que hay más escondido», dijo Sofía. «Revisemos todo». Empezaron a revolver la casa entera, cajones, armarios, buscando más objetos de valor. «Este anillo parece bueno. Y este reloj también». Pero el golpe final fue escuchar su verdadera opinión sobre nosotros. «Ojalá se mueran de una vez», dijo Sofía en un susurro. «Así heredamos todo y se terminan los problemas». «Totalmente», asintió Mateo. «Ojalá les agarre alguna enfermedad pronto. Tenemos que sacarles todo lo que podamos antes de que empiecen a gastar en médicos». Mi cuerpo temblaba mientras veía las imágenes. Esa era la verdadera naturaleza de mi hijo. La cámara lo grabó todo, sus rostros, sus voces, sus palabras. La prueba era irrefutable. «Se acabó», susurré. A la mañana siguiente, volvimos a casa y le entregamos la grabación al doctor Morales. «Esto es contundente», afirmó. «Con esto, el caso está ganado. Vayamos a la comisaría a hacer la denuncia». «Sí. No hay más dudas. El momento de ejecutar mi venganza había llegado». Cuando la policía comenzó la investigación, el pánico se apoderó de ellos. «Mamá, por favor». Mateo me llamó a medianoche, desesperado. «No nos hagas esto. No llames a la policía. Hacemos lo que quieras». «Es demasiado tarde, Mateo», le respondí con calma glacial. «Perdóname».
No lo vamos a hacer más. Suplicó, pero mi corazón ya era de piedra. Al día siguiente, vinieron a casa y se arrodillaron en la puerta. Mamá, te lo ruego, perdónanos. No abrí la puerta. Incluso los padres de Sofía vinieron a disculparse. Pero la confianza estaba rota para siempre. Ustedes ya no son nuestra familia, les dije a través de la puerta cerrada. El proceso legal avanzó sin contratiempos. La denuncia por allanamiento y robo, una orden de restricción para que no pudieran acercarse a nosotros y la demanda civil por daños y perjuicios. La noticia llegó a la empresa de Mateo, una consultora financiera donde la confianza es clave. Que un empleado le robara a sus propios padres era una mancha imborrable. Me cancelaron el ascenso, me dijo en una última llamada, con la voz quebrada. Era el resultado de sus actos. Sofía fue repudiada por su círculo de amigas y conocidas. Sus fotos presumiendo de lujos en las redes sociales se convirtieron en la prueba de que vivía a costa del dinero robado a sus suegros. ¡Qué persona horrible! Pobres tus suegros, escuchaba decir a sus espaldas. La demanda los destruyó económicamente. Incapaces de pagar, y con la hipoteca aún pendiente, tuvieron que declararse en bancarrota. Su preciado departamento de Palermo fue embargado y vendido. Tuvieron que mudarse a un pequeño dos ambientes alquilado en un barrio alejado. Tiago también pagó las consecuencias. Tuvo que cambiarse a una escuela pública, perdiendo a sus amigos. Empezó a culpar a sus padres por haber hecho enojar a los abuelos. Mientras tanto, Ricardo y yo empezamos una nueva vida. Libres de la carga de nuestro hijo, éramos verdaderamente libres por primera vez. Hiciste bien en tomar esa decisión, Isabel, me dijo Ricardo, apretando mi mano. Descubrí que a los 65 años, la vida puede empezar de nuevo. Hicimos ese viaje a las termas, y muchos más. Empezamos a dedicarnos a la jardinería y nos unimos a un grupo de voluntarios. Y lo más gratificante de todo, con el dinero de la indemnización, pude recomprar el collar de mi madre. La casa de empeño aún lo tenía. Ya estoy en casa, mamá, le dije al collar, sintiendo que una parte de ella volvía conmigo. Un año después, supe por mi vecina Elena que el matrimonio de Mateo y Sofía se había desmoronado. Él había perdido su trabajo y ahora hacía changas. Ella trabajaba doble turno como empleada de limpieza. La tensión económica había destruido la relación y estaban en pleno proceso de divorcio. Tiago, me contaron, se había vuelto un chico problemático en la escuela. Era triste, pero ya no era mi responsabilidad. Hoy, dedico mi tiempo a ayudar a otros jubilados que sufren abusos similares por parte de sus familias. Fundé un círculo de apoyo en el centro de jubilados del barrio. Las historias que escucho son desgarradoras, hijos que exigen los ahorros, hijas que se apropian de la jubilación, nietos que son una excusa para la extorsión. El amor familiar no es un sacrificio unilateral, les digo siempre. Se basa en el respeto mutuo. Mi vida ahora es tranquila. Las tardes de mate con Ricardo en nuestro jardín, viendo el atardecer, son mi mayor tesoro. El infierno que comenzó con aquellas palabras de mi hijo es solo un recuerdo lejano. En su lugar, encontré libertad, dignidad y un vínculo con mi esposo más fuerte que nunca. A veces, las peores traiciones son las que nos abren la puerta a una vida mejor. Con el collar de mi